Muy bien, continuamos entonces con nuestro programa de hoy. Vamos a conversar una vez más con nuestro muy buen amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya, acerca, reitero una vez más, de la felicidad. Tengo un amigo que siempre me decía que la felicidad, mejor dicho, perdón, que el dinero no hace la felicidad, que la compra hecha. No estoy muy de acuerdo con lo que mi amigo me contestó, me dijo acerca de la felicidad. Por eso se lo vamos a preguntar a Juan, acerca de si es cierto que el dinero compra hecha la felicidad de los mortales. Hola, buenas tardes, Milton. Pues al principio me has dado un susto porque cuando has hablado de dinero y has dicho, y ahora que tenemos aquí al psicólogo, te voy a pedir el dinero, a ver si es verdad. Pues no, bueno, vamos a ver, aquí estuvimos hablando, es verdad, el dinero es importante, el dinero, y cuando hablamos de dinero hablamos de cuestiones materiales, hablamos de estatus, hablamos de trabajo, hablamos de nivel social, de todo eso. Y ya te comenté al principio que es una parte de, si dijéramos que del 100% de la felicidad, pues el 10% sería estas cuestiones materiales, el dinero y tal. Sin embargo, hay que entender, Milton, que independientemente de la cuestión porcentual en el total de la felicidad, pues hay situaciones concretas que el dinero, que la situación social, que la comodidad o la seguridad de moverte en la vida, pues claro, sería trascendental. Es decir, quien decimos, y me incluyo yo, oye, el dinero no es tan importante, pues es porque realmente uno tiene ciertas necesidades satisfechas. Eso es muy fácil decirlo delante de una mesa lógicamente con tus viandas, que tú tienes, comes todos los días, que nos movemos todos los días, que podemos tomarnos de vez en cuando pues algún aperitivo. Todo eso es muy fácil decir que el 10% es el dinero, pero cuando una persona pasa necesidad, realmente ya no el dinero, sino esa situación es muy importante. Entonces hay que entender que esas cuestiones externas, en el total posiblemente sea una mínima parte del porcentaje, pero en momentos o en circunstancias concretas, pues posiblemente, claro que sea, prácticamente, si no el 100%, sea lo más importante. Es decir, hay que tener primero unas necesidades cubiertas a través, lógicamente, de la cuestión económica, y eso es básico y es trascendental para cualquier ser humano. Porque no se puede decir uno que es feliz muriéndose de hambre, no tiene sentido. Ni puede decir que es feliz si realmente no tienes un techo donde cobijarte. Ni puedes decir que eres feliz si realmente no cuentan con ninguna autonomía económica. Entonces, en general, no es tan importante la cuestión económica, la cuestión material, pero en circunstancias concretas hay que decir que puede ser incluso trascendental. Entonces, podríamos decir que no es feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Eso también sería importante. Y también sería importante decir que estamos en la terraza de la casa de un gran amigo nuestro, en Moratalla, un lugar precioso donde pueden apreciar entonces los televidentes que gracias a este amigo estamos haciendo esta grabación aquí en su casa. En fin, ¿qué factores condicionan entonces la felicidad? Bueno, pues habría tres bloques importantes. Unos factores que son puramente físicos, unos factores que pueden ser ambientales y otros factores que pueden ser internos. ¿Sabes? Eso serían las tres clasificaciones que se pueden hacer con respecto a los factores que son importantes a la hora de condicionar o de fomentar o de privar de felicidad a una persona. Entonces, en cuanto a los factores físicos, pues algo tan sencillo como lo que estábamos comentando antes, pues tener unas necesidades cubiertas. Eso es lo lógico. Una persona tiene y necesidades, no solamente me refiero a la comida, me refiero a dormir bien. Una persona que haga su ejercicio, una persona que integre en su vida lo que es la función sexual, pues en fin, todo eso es una cuestión física que de alguna manera tiene que estar en sintonía con esa felicidad. Porque si falla alguna cuestión de estas, como puede ser una persona que no duerme bien, es una persona que muy difícilmente puede decir que es una persona feliz, irá todo el día con esa carga de no haber tenido ese sueño reparador. Entonces, es decir, hay cuestiones físicas que son claves. Hay después unas cuestiones que son relacionales, es decir, una persona se mueve en familia. No es lo mismo una persona que tenga familia que una persona que no tenga, ya lo hemos hablado alguna vez. Una persona que está sola, pero que es una soledad condicionada, que no es una soledad buscada, que no es una soledad en la que uno se siente a gusto, en la que uno crece, en la que uno madura, sino que es una sociedad forzada, pues entonces, quieras que no, tendrá menos
facilidad, ¿no?, para ese estado de felicidad que una persona, pues que tiene gente a su alrededor, que tiene una familia que le quiere, una familia en la que se puede apoyar, una familia que en cualquier momento puede contar con ella, una persona que tiene amistades en esas cuestiones de relacionales, pues tiene amistades con las que se mueve, unas amistades con las que también puedes contar, que pueden contar contigo, que te sientes útil. Entonces estas cuestiones relacionales son muy importantes. Cómo te relacionas con la naturaleza, ¿no? Que tú estás en sintonía con esa naturaleza, pues es una persona que tiene más facilidad de ser feliz. Y luego hay unas cuestiones internas, es decir, hay unas cuestiones, pues por ejemplo, la cuestión espiritual. Es decir, una persona que no trabaja, que no cuida, que no fomenta, que no siembra en el espíritu, pues es una persona que tiene una carencia. Y no estamos hablando de una cuestión solamente religiosa, estamos hablando de una cuestión espiritual, de personas que trabajan la mente, personas que trabajan el espíritu, personas que son capaces de saber vivir en libertad, personas que son capaces de interiorizar su pensamiento, personas que la parte emocional, que la parte de meditación, que es capaz de verse consigo mismo. Es decir, lo que entendemos por espiritualidad en su conjunto. Personas que saben por qué están en la vida, por qué están vivos, qué es lo que quieren. Personas que esto es muy importante, por lo menos para mi entender, Milton, que te voy a decir ahora, que no pierden el hilo de la vida. Yo lo veo importantísimo lo que te estoy comentando ahora. Es decir, personas que no saben qué hacemos, por qué estás aquí, qué me toca ahora, qué voy a hacer mañana, por qué el pasado que he tenido. Es decir, llega un momento en que pierdes el hilo, y es el hilo de tu vida, y es el hilo de la vida con los demás, y es el hilo de tu ser en el universo, por así decir. Es decir, eso es importantísimo, no hay que perder el hilo. Y si alguna vez se pierde, que se puede perder, que tampoco, pues hay que buscarlo. Y entonces tienes que buscar el sentir, el sentido, el por qué uno está vivo y qué quiere de la vida, y qué quiere de sí mismo, y qué quiere de los de alrededor. Te equivoques o no te equivoques, y siendo realista, y siendo optimista, porque el positivo llega más lejos, el positivo tiene menos enfermedades, el positivo tiene más oportunidades de dar con gente positiva, tiene más oportunidades de ser feliz que el negativo. Y entonces, en esa sencillez de que uno está en el universo junto con todo el mundo, pues entonces te sientes bien. Porque el negativo, Milton, el negativo, esas personas que todos, no sé qué problema tienen, que les pasa de todo, fíjate si el universo es grande, el universo es enorme, y dentro del universo la Tierra es una minúscula, si me perdonas, cagarruta de ratón, y nosotros somos una mierdecilla en el universo. Hablando así en plan, bueno, pues, ¿cómo yo que soy una mierdecilla me va a pasar todo lo malo del universo? No puede ser, es imposible. Es decir, pues hay que ser también humilde y decir, hombre, pues la vida es como es, yo voy a luchar y vamos a tirar para adelante de forma positiva. Porque mira, hay personas que yo no sé si a ti te ha tenido que pasar como nos pasa a todo el mundo. Yo los tengo en mi trabajo y el otro los tiene en otros sitios. Que bueno, es preferible no darle ni los buenos días. Porque le dices buenos días y dices, buenos días, pues sí, pues serán para ti, pero bueno, como pues es un deseo, y nunca preguntarles cómo ha ido el día, ni nunca, vamos, a esas personas se les huye, porque todo está mal, y si un día coge y le dices, bueno, ¿qué te parece? Bueno, ya sé que te va a parecer mal. ¿Cómo? No, pues intuición que tengo, claro, pues eso te ha parecido bien en toda la vida, que nos conocemos ya 20 años. Es decir, esas personas hay que huirles, son las negativas, son personas que no son felices, son personas que están en contra de todo. Bueno, pues es de las que huir. Y en ese sentido, estamos hablando de esa tercera vía de condicionamiento de la felicidad, pues es mirar a tu interior, ver con cierta humildad que uno forma parte de todo un universo, que forma parte no ya del universo en general, sino de mi pequeño universo familiar y de amistades, y a partir de ahí, pues yo creo que uno puede alcanzar esa felicidad que nos va bien para vivir en la vida y desde luego para llegar al momento cuando nos toque, pues morir con dignidad, ¿no? Y digo, y perdóname, Sí, Milton, es que como estamos grabando, bueno, quien nos oiga y quien nos vea, es que estamos grabando, mañana es el Día de Todos los Santos. Ah, sí. Es que parece, tú has venido de negro, yo casi también. Bueno, ha pasado hace unos días, porque estamos grabando antes del Día de Todos los Santos. Exactamente, sí. Por eso que bueno, ya ha Sí, pasado sí. cuando nos vean, Sí. pero que es un buen momento. Y al hilo se me está viniendo a la mente que cuando uno pierda ese hilo de la vida, cuando uno
es muy bueno pensar en la muerte. Es muy bueno. No pensar continuamente, permanentemente en la muerte, porque entonces te hundes, sino pensar en la muerte en el sentido de poder valorar lo que es importante y lo que no en mi vida. Es en ese sentido hablo yo de pensar en la muerte, porque cuando uno piensa y te das cuenta de que vamos a acabar todos en el mismo sitio, casi con toda seguridad, y de que realmente son 4 días, de los 4 uno ya es hoy. Oye, pues igual yo aprendo a valorar ciertas cuestiones que hasta ahora no he reparado. Es decir, cuestiones que aparentemente son nimias. Has dicho, tú estamos en casa de un amigo, es verdad, estamos en los exteriores de los estudios de Moratalla, pero tú miras aquí ahora mismo y puedes estar a gusto. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que la gente y personas que nos ven no ven. Estamos viendo personas que apreciamos y que queremos. Estamos viendo, yo miro ahora mismo y veo fuego en una chimenea. Y ya no es el fuego, es lo que yo me imagino, porque a mí eso me recuerda, tengo recuerdos, no sé si tú los tendrás, de inviernos, de chimeneas, de fuegos, de familia, de gente que quiero y que he querido. Oye, y entonces uno valora, vuelve a revivir y dice, estoy vivo, tengo gente que quiero, gente que me quiere, y en este momento concreto estoy a gusto, estoy bien. Muy bien, hablaste de espiritualidad, de espíritu, hablaste del planeta Tierra, del universo. Según el lugar en el que uno viva, el continente por lo general, en el que uno viva, las religiones van cambiando, por supuesto, ¿no? Para el lado de Asia tenemos a los musulmanes, para el lado de India los budistas, animistas varios en África, la religión católica por estos lares, en fin. Entonces, hay algún tipo de relación, porque, por ejemplo, hay religiones que dicen que al infiel hay que matarlo. Me parece Será religión verdadera. un verdadero disparate. Claro. Pero en fin, Sí. ¿hay algún tipo de relación entre felicidad y religión? Bueno, por los estudios que hay en el mercado sí que hacen una relación. Hay un 50 y tantos por ciento, 52, 53% de personas que se declaran muy felices, que son personas religiosas, que militan en alguna religión. La religión es importante para las personas en el sentido de que te pueda enriquecer tu vida interior, de que te pueda hacer feliz, de que te pueda permitir la libertad de pensamiento y de acción. Pero sin embargo, Milton, es curioso el detalle que te voy a decir. Dentro de esas personas que son militantes de alguna religión, que son religiosas, que practican, bueno, pues los que más felices se sienten no son los extremistas. Es decir, no son los no sé cómo explicarte, los que practican la religión a rajatabla, los que son excluyentes, como los que tú has nombrado antes, con respecto a los que no piensan como yo, los que son extremistas con respecto a que son los dueños de la verdad, porque eso es algo terrible, ¿no? Bueno, pues esas personas no son los más felices. Sí que son los más felices los que practican, digo, por lo menos que lo manifiestan, que practican alguna religión, pero en plan moderado. Es decir, moderado significa pues que uno no es extremo a la hora de los preceptos, que sabe, tiene que es importante, pues que cree que hay un ser que está por encima de incluso de las religiones, que puede ser un ser creador, que puede ser un ser trascendente, pero que entendemos que ese ser no está tan cosificado como lo cosifican las religiones, ¿verdad? Las religiones cosifican a Dios, se adueñan de Dios. Además, son tan presuntuosas y tan pedantes, cualquier religión, que son capaces de decirte lo que Dios piensa, que eso ya debe ser fíjate, yo creo que tendría que ser eso anatema, es decir, el religioso de estos de carné me refiero, ¿no? Los que van con hábito y tal, que son capaces de decir lo que Dios quiere y lo que Dios dice y lo que Dios, bueno, esos habría que darles de comer aparte y no, si no encerrarlos, por lo menos llevarlos a algún sitio que entre ellos se animen, pero que dejen la libertad de la persona y que uno pueda creer en libertad.
Creer en el sentido de decir, puede ser que haya un ser, puede ser, que haya un ser supremo, pero que esté por encima de nuestras cuitas y de nuestras cuestiones más intrascendentes de ser humano, porque a fin de cuentas somos seres humanos. Entonces, esas personas que son moderadas, que efectivamente usan la religión en el buen sentido, que además son gente creyente, gente que trabaja su espíritu, pues entonces esas personas manifiestan ser más felices. Incluso hay personas que trabajan el espíritu y no son religiosas, o incluso gente no creyente y trabajan el espíritu. Es decir, que puede ser también esa circunstancia y que se declaren felices sin necesidad de tener una creencia concreta en un Dios concreto. Juan, la salud, la edad, la libertad, la seguridad, los ingresos, pueden ser algunos de los factores decisivos para que el hombre sea feliz. Totalmente, sí, todos son factores que influyen en la felicidad y en el cada día, Lo que se tiene que hablar es que la persona en cada día va creciendo, cada día con los acontecimientos que le van viniendo y cómo los afronta va aprendiendo, pero que independientemente de las circunstancias que tú has nombrado o que yo pueda nombrar o que es el devenir de la persona del cada día, está en cómo esa persona es, si es una persona positiva, si es una persona negativa, si es una persona positiva afrontará los acontecimientos de una manera, si es una persona negativa los afrontará de otra, pero para colmo ya no solamente es cómo los afronte, sino que previamente una persona negativa, una persona que no ve nada positivo en la vida, una persona que es triste, una persona que está encolerizada consigo mismo y con el mundo y con la humanidad, esa persona vive menos, esa persona tiene más facilidad de encontrarse con aspectos negativos en la vida, esa persona tiene más facilidad de lo que estamos hablando, de tener más enfermedades. Y enfermedades tipo depresión, tipo de ansiedad, enfermedades tipo hasta coronarias, va a vivir menos. Es decir, ya no es lo posterior de cómo yo afronte, sino lo anterior, es decir, el devenir que yo voy a provocar por ser de una manera. Entonces, una persona positiva, una persona que busca la felicidad, una persona que anhela la felicidad, que trabaja la felicidad, va a tener más oportunidades de tener experiencias positivas, de dar con gente positiva, de poder estar a gusto en su trabajo, de poder incluso ya no ascender, pero sentirte bien en tu trabajo y valorar más tu trabajo y estar más a gusto, incluso le viene bien hasta la empresa. Claro, porque una persona que trabaja a disgusto, una persona que no está a gusto trabajando, pues irá peor. Una persona que trabaja a gusto, pues irá mejor. Es decir, que independientemente de las circunstancias que son reales, que las tenemos y que nos vienen, pero que muchas de ellas las provocamos nosotros con nuestra actitud ante la vida. Sobre todo lo que estamos hablando, una actitud negativa o una actitud positiva. La actitud positiva viene bien para la salud, viene bien para la persona, viene bien para la familia, viene bien para realmente llegar a ser feliz, viene bien para tu trabajo, viene bien para tu calidad de vida. Entonces, si eso lo tenemos claro, pues yo creo que, y sabiendo también, como dijimos el otro día, de que uno puede cambiar, pues si en ese montante global del porcentaje un 40% depende de mí, vamos a aprovechar para cambiar si tenemos que cambiar o para modificar nuestra actitud ante la vida, para intentar por todos los medios ser positivos y buscar todo lo que de positivo nos depara la vida y los acontecimientos de la vida. Hablaste de enfermedad. Entonces a mí se me ocurre también preguntarte si una persona que tristemente tiene en su interior una enfermedad mental o una persona que tiene una enfermedad física cualquiera, puede llegar o es igual de feliz que un individuo sano. Vamos a ver, has hablado de dos tipos de enfermedades. Has hablado de enfermedad de salud mental y has hablado de cuestión física, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando la mente está alterada, en ningún momento ni en ninguna circunstancia se puede comparar, porque los parámetros ya no son iguales. Es decir, sí, efectivamente somos personas, claro que sí, pero un enfermo mental no tiene nada que ver con una persona sana, mentalmente hablando, y si partimos de que la felicidad es subjetiva, pues menos todavía. Es decir, esa comparación no es posible. ¿Qué sería posible? La segunda parte de que has dicho, es decir, una persona que por cualquier circunstancia tiene alguna cuestión física,
alguna discapacidad física, es decir, ¿es igual de feliz? Pues yo te diría que puede ser igual o más, incluso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo se afronte. Tú has visto, como yo, personas que en la vida pues han tenido un accidente, han tenido un drama, les falta una pierna, les falta un brazo, y han quedado en sillas de ruedas, y luego los ves con una fuerza ya extraordinaria que las personas que nos llamamos normales físicamente, para mí las quisieran. Es decir, eso depende de cómo uno afronte la... Mira, yo ahora te voy a poner un ejemplo que voy a tener la osadía de decírtelo a ti. Te voy a hablar de fútbol, hombre. ¿Quieres que te hable de fútbol? Por supuesto. Bueno, mira, si esto es una anécdota, la vida es como el juego, es como el partido de fútbol. Mira, yo ahora me imagino la persona, el jugador de fútbol que tiene la pelota. En ese momento, por esa mente, tiene un plan, ¿sí o no? Tiene un plan. Pero ese plan, Milton, y creo que me darás la razón, dura milisegundos. ¿Por qué dura milisegundos? Porque el plan que tú tienes, en esos milisegundos se ha movido aquel, se ha movido el otro, el contrario lo tienes detrás y el de atrás. Bueno, pues cambio de plan. En cuestión de milisegundos pueden cambiar de plan 7, 14 veces, ¿sí o no? El que lleva la pelota. Bueno, y por eso que he cambiado de plan se deprime, y por eso se hunde, pues entonces a la mierda ese jugador, no sirve, ¿sí o no? Es decir, la vida es como el juego del fútbol, en el sentido que yo te estoy hablando. Nosotros podemos tener planes, pero la vida por circunstancias ajenas y ambientales, tienes que cambiar de plan 40 veces. Si yo tengo mañana un accidente, como estamos hablando tristemente, y yo no salgo, pues hombre, te ha cambiado la vida, hay que cambiar los planes. Pero eso significa que yo tengo que sumirme en la miseria de tristeza, en la miseria de sufrimiento. Pues yo creo que no, porque mientras quede vida, mientras uno esté vivo, y cuando digo vivo digo consciente, y digo en estado de que tú sabes que estás ahí, pues se cambia de plan 40 veces y no tiene uno por qué hundirse. Y eso lo digo para cuestiones dramáticas y lo digo para cuestiones también a veces intrascendentes. Hay personas que tienen un plan por cualquier motivo, es decir, mira, pues sabes que voy a presentarme al carnet de conducir, y me presento y me suspenden, y me hundo, pero bueno, pero vamos, ¿qué pasa aquí? Una persona dice, oye, pues me gusta aquella persona, la voy a invitar a café, pues no tengo ganas de ir contigo, pues me hundo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Una persona que va y... Pero bueno, en la vida hay que cambiar de planes miles de veces, y no por eso uno se hunde, no por eso se para un partido de fútbol, porque no le ha salido bien una jugada, que esa es otra, es decir, me sale el plan, lo realizo y lo consumo, y al final no recibo los resultados, ¿también por eso se hunde el jugador? Pues nada, a luchar otra vez, claro. No ha salido el gol, pues con más ahínco, y a la misma vez tú sabes, como yo, y mejor, mucho mejor, como es natural, que el partido no depende de ese jugador. Es que el partido de la vida depende de mí. Y menos mal que no depende de mí. Si no, pues apañados vamos, ¿eh? Claro. Apañados vamos, porque desde luego más de uno íbamos a cambiar de sitio y de posición. Pero bueno, es decir, uno tiene que saber quién es, uno tiene que saber cómo es la vida, uno tiene que saber que no todo depende de mí y cambiar las veces que uno tenga que cambiar. Y no pasa nada. Muy bien. Juan, bueno, a veces uno juega con la palabra, yo voy a jugar con ella. Yo la felicidad plena la encontré el día que conocí a mi esposa, Ana María. Por eso digo que es un juego que estoy jugando con las palabras. Pero de todas maneras, la felicidad realmente, entonces, ¿se encuentra o se alcanza? Pues yo cuando estaba hablando de eso me he acordado, me mandaron por internet el otro día un cartel de un señor que se ve que tenía tienda, y entonces dice, cerrado porque voy de viaje, y debajo ponía, dice, y no es de placer, voy con mi mujer. Bueno, mira, lo que me has preguntado, yo creo que la felicidad, lógicamente, no se encuentra por la calle, no es una cuestión de azar, no es una cuestión de que te toque la lotería, o no es una cuestión que esté en los libros, es una cuestión de que se va alcanzando poco a poco, y yo creo que puede pasarse uno la vida entera siendo feliz,
y buscando la felicidad. Pero buscando la felicidad en ese sentido sano e inteligente del concepto. Es decir, ¿por qué? Pues porque si yo soy feliz, los de mi alrededor serán felices, porque la vida la pasaré de otra manera, porque encontraré el sentido de la vida, porque de alguna manera uno está aquí para eso, para ser feliz, pero no en el plan memo que hemos hablado muchas veces, sino en el plan inteligente, en el sentido maduro de la palabra y en el mayor sentido de lo que pueda tener nuestra vida y nuestras vidas. Es decir, pero eso hay que trabajarlo, eso hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque volviendo al origen del recuerdo de cuando empezamos este tema, hay que tener en cuenta que hay un porcentaje importante que va en los genes. Es decir, igual que van otra serie de circunstancias en los genes, tipo enfermedades, pues también van ciertas formas de ser. Es decir, hay personas que son negativas por nativitate, es decir, por naturaleza. Es que ha nacido, como a veces hemos dicho de broma, esa persona ha nacido pisando una mierda y se muere igual. Pero hay un porcentaje, casi la mitad de un 40%, en el que uno se lo trabaja. Entonces la felicidad hay que trabajársela, hay que saber valorar las cuestiones de la vida y hay que saber hacia dónde uno tiende. Lo que te he comentado yo antes de saber el hilo de tu vida. Es decir, porque claro, ahora mismo yo tengo la edad que tengo, y no voy a gastarte bromas de edad. Bueno, pero yo he vivido, tengo una experiencia. Yo en mi mente, en mi ser, soy el mismo que cuando tenía 15 años. En un instante mental yo me he ido, pero no lo soy, ¿verdad? Pero tengo que tener un hilo, es decir, de mi ser hasta ahora y hacia donde tiende. Y eso es lo más importante. Y todo eso se puede perder. Todo eso, por cualquier circunstancia de la vida, se puede uno olvidar. Es decir, entonces todo eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo ¿cómo? Pues primero, teniendo claro lo que uno quiere. Teniendo claro una prioridad de valores en la vida. Y, lógicamente, no dejarse alterar por otras circunstancias que te van a venir o incluso personas. Sino uno tiene que ser con cierto grado de autenticidad. Cierto, no mucho, porque si eres muy auténtico también uno también puede fracasar. Pero sabiendo lo que quieres, quién eres y hacia dónde vas, y teniendo claro unos cuantos valores que tú los consideras importantes, pues a partir de ahí yo creo que uno tiene suficiente mente el camino hecho y puede tender a la felicidad, pero siempre trabajándosela. Siempre con un esfuerzo, porque sin esfuerzo y sacrificio no uno va a ningún lado, y siempre teniendo claro hacia dónde uno quiere llegar. Muy bien, para terminar, entonces, una pregunta que a esta altura del partido, ya que hablaste de fútbol, a esta altura del partido, creo que la respuesta es obvia. Entonces, Juan, para terminar, la felicidad depende entonces de lo que tenemos o de lo que somos. Está clarísimo que depende de lo que somos, pero también está claro, Milton, que lo que tenemos influye de alguna manera también en ese estado de felicidad. Pero lo más importante es lo que somos y lo que queremos ser. Porque uno puede, ya sabes tú, que en la vida también hay momentos. Yo ahora me puedo encontrar hecho una piltrafilla, ¿por qué? Pues porque estoy en un estado depresivo, pero si no pierdo ese hilo que te he comentado, sé que esto va a pasar y que uno va a tender a ser mejor y que uno va a tender a madurar y que uno va a tender a... Entonces, no perder ese hilo, pero sobre todo lo que somos. Yo creo que en el interno de lo que somos está la clave, la base, ya no solamente de la felicidad, sino de lo que es la vida particular de cada uno y de su entorno. Muy bien, muchísimas gracias una vez más. Ya nos encontraremos dentro de muy poquitos días para tratar algún otro tema. Hemos hablado de Mahatma Gandhi, sí, también con sus pecados, en fin. Solamente terminar entonces por la noche de hoy y con la experiencia de vida que yo he tenido, como dije antes, sobre todo junto a mi esposa Ana María y a mis hijos. Yo creo que solamente tenemos la felicidad que nosotros hemos dado y hemos recibido. Hasta la semana que viene.